Muy buenas noches, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Hoy tengo pues un verdadero gusto en presentar a mi invitado de esta noche. Es una persona, un profesional de un reconocido prestigio, es el señor presidente de la República de Guatemala del periodo 2008 a 2012, ingeniero Álvaro Colón. Señor presidente, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias por la invitación, Francis, que va a ser un gusto platicar contigo. Pues muchísimas gracias. Con el ingeniero Colón, pues la verdad que nos une una amistad larga, un reconocimiento a su trayectoria, y consideramos muy importante el que nos pudiera compartir esta noche con ustedes y con nosotros acá, pues una amplia experiencia, la cual nace del hecho de un estadista que presidió los destinos de este país, que ha continuado activo en su vida política y en su vida ciudadana. Y obviamente pues para empezar, señor presidente, la primera pregunta que yo quisiera hacerle y trataré de formularla lo mejor posible. Cuando usted asume su presidencia en el 2008, el famoso 14 de enero a las 14 horas del 2008, pues hay una visión. Cuando deja la presidencia en el momento que corresponde a la época actual, ¿cuál diría que son los cambios más importantes que usted ha visto que han sucedido en la vida de nuestro país, Álvaro? Yo tuve la experiencia de estar 7 años en gabinete anterior a ser candidato. Estuve con 3 presidentes bastante cerca y siempre me llamaba la atención que en el gabinete no había un programa de gobierno. Había programa de salud, había programa de educación, había programa de energía, pero no había un programa que uniera a todo el equipo de gobierno. Y desde el año 2000, cuando fundé la UNE, empezamos a trabajar con el Instituto de Programa de Gobierno de la UNE, el programa de gobierno, que tenía los 4 ejes conocidos: solidaridad, gobernabilidad, regionalidad y gobernabilidad. Y creo que eso fue una cosa extraña. Yo recuerdo cuando fui a la dirección de presupuesto, recién tomado posesión, a ver cuántos de los analistas de presupuesto tenían mi programa de gobierno. Ninguno. Porque uno lleva su programa, pero el presupuesto está hecho para otras cosas, tiene otras prioridades. Entonces yo creo que en la ejecución del programa de gobierno, que según la Secretaría de Planificación Económica llegó casi al 60% de cumplimiento del programa original. Hicimos otras cosas, dejamos de hacer algunas, pero sí hubo un ordenamiento de gabinete alrededor del programa de gobierno. Todo el tema de cohesión social, el tema de todo lo internacional, etcétera, se siguió el programa de gobierno. Yo diría que ahora he tenido más de 3 años para pensar cuántas cosas me hubiera gustado hacer, que las hubiera podido hacer, qué cosas no hubiera hecho, de tener la experiencia previa. Pero yo diría que los indicadores que dejamos en salud y educación son los más impactantes. Solo para un dato, las consultas externas de los hospitales aumentaron 157% en el periodo a nivel nacional. Y en lugares donde la pobreza era más profunda, como el caso de Sololá, por ejemplo, llegó a más de 237% el aumento de las consultas en Sololá. La gratuidad de la salud, la gratuidad de la educación, que llegó casi al 100%. Yo creo que esos son legados que la gente me los recuerda cuando yo ando en la calle y alguien me dice: mire, mi hijo se graduó de bachiller gracias a usted, yo soy de tal pueblo y usted puso básicos en toda Guatemala y casi en todos los municipios pusimos diversificado. El otro legado es la parte internacional. El inicio de mi periodo tuve la fortuna de tener compañeros presidentes de la región que éramos bastante afines. Y se lograron cosas. Primero, rescatar a Honduras de su problema del golpe de Estado. Hay una participación de todos, pero en particular de presidente Fernández de Dominicana, del presidente de México, Felipe Calderón, y tu servidor. El haber llevado a Guatemala al Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. Eso fue un triunfo. Toda América Latina y el Caribe votó por Guatemala, no hubo un solo voto en contra. Fue un gran trabajo de la Cancillería. Pero tal vez las crisis Rosenberg, por ejemplo, sin el apoyo internacional, no sé cómo me hubiera ido. Y hubo un apoyo total. Nadie creyó el asunto de Rosenberg. Pero tal vez el legado más importante de la parte internacional fue en enero del año 2011. Yo tuve una plática con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sobre la seguridad de Centroamérica. Y de alguna manera me pidió, nos pusimos de acuerdo en elaborar un plan regional de seguridad que concluyó en el mes de junio, con un acto histórico de que los 6 países del SICA nos pusimos de acuerdo en 4 programas con 22 proyectos para entrarle de una vez por todas a la seguridad regional. Nos apoyó Colombia, nos apoyó México, obviamente Estados Unidos, y creo que fue un inicio de un programa regional que entiendo que está caminando. No es muy, a veces es difícil manejar el gabinete, ya manejar presidentes es más complicado, más complicado todavía. Entonces yo te diría que después de 3 años, 3 meses, afortunadamente estoy tranquilo, yo no tengo absolutamente nada de qué preocuparme. Me preocupan cosas del país, me preocupa mi país, pero ahora llevo un poquito más la vida familiar, los nietos, los hijos, a recuperarlos, porque la presidencia sí lo absorbe a uno y no le da tanto tiempo para ver a la familia. Pues muchas gracias. Desafortunadamente, algo que ha sido tradición en Guatemala es el hecho de que lo que un gobierno hace, el siguiente lo cambia. A veces son cambios cosméticos, de cambios de nombre, pero muchas veces los cambios son más fundamentales, en el sentido de que algo que está funcionando bien, pues se deja de hacer y se hace un nuevo. Verdaderamente, por ejemplo, usted ha mencionado el hecho de programas como los programas de solidaridad, la gratuidad en los hospitales y la educación. Pero, por ejemplo, los hospitales siguen en una crisis terrible, no los hospitales, sino que la salud pública en Guatemala sigue en una crisis muy grande. Lo que es la parte de escuelas, vemos que se viven y se están cayendo permanentemente, no llegan textos, no llega la refacción, en fin, pareciera de que no hacemos un avance significativo. En el tema de la desnutrición, pues se ha hecho mucho trabajo en ello, y sin embargo seguimos siendo los países más desnutridos prácticamente del mundo. ¿Qué piensas de este hecho de que no haya continuidad de un gobierno para otro? Porque yo creo que, como tú mencionas muy bien, el hecho de haber tenido tiempo de reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué debía haber hecho diferente? ¿Qué no debía haber hecho? Pero uno de los grandes problemas que los vivimos los ciudadanos es el hecho de que de un gobierno a otro como que se olvida, borrón y cuenta nueva, pero se quita lo bueno y se sigue lo otro, pues, ¿verdad? Mira, aquí yo sí creo que es un verdadero problema la continuidad de los programas o de los proyectos o de las iniciativas. Por ejemplo, en el caso de energía, nosotros seguimos el plan del cambio de la matriz energética que traía el presidente Berger. Lo modificamos, pero para mejorar, ¿no? Y en los 4 años se logró realmente la interconexión con México. Son 120 megavatios, que es algo importante. Se aumentó muchísimo la energía no de combustible, no de petróleo, etc. En ese caso hubo seguimiento. En el caso de salud y educación, creo que es la tarea de país que no hemos logrado orquestar un consenso a nivel nacional.